Entonces la responsabilidad social, moral de esta profesión es enorme. Les digo que yo solo la comparo con la profesión médica. Entonces, eso lo quiero dejar bien sentado. Cuando veo a todos estos jóvenes, la importancia de lo que hoy estudian o se preparan para hacer es enorme y básica para el desarrollo de este país. Vámonos para adelante. Desde esa perspectiva, es decir, cuando iniciamos el trabajo con las escuelas normales por un mandato del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, así lo fue, hace año y medio, en un grupo de trabajo que se ha instalado para trabajar alrededor de este impulso a las escuelas normales, se decidió trabajar alrededor de 6 ejes. ¿Por qué le dimos esta orientación? Porque, párense en el que quieran, todos están absolutamente correlacionados. Decidimos trabajar alrededor de la planeación, pero la planeación en dos sentidos. La planeación ligada pues a este proceso con la educación básica, la necesidad que tenemos de mirar cuántos de estos jóvenes y en qué sentido requerimos formar más jóvenes para que trabajen como maestros o profesores en la educación básica, así como la planeación que ya refirió el maestro López Portillo, que refleja el resultado de esta primera planeación. El personal académico, si no trabajamos alrededor de cuáles son las necesidades del personal académico de las escuelas normales, nada de lo que hagamos podrá trascender y se quedará solo en los papeles. La reforma curricular, que es la que hoy nos motiva, creo que estamos teniendo un evento por semana, porque seguimos pensando que la reforma curricular es la única manera de acercarnos al cambio. Yo diría, y no le quito lo sustantivo a la reforma curricular, es una mirada a nuestro quehacer, en este caso retrospectiva a 11 o 12 años que tienen algunos programas ya operando dentro de la educación normal, pero vuelvo a insistir, no me atrevería a decir cuál de esos marcajes que hemos hecho, de esos 6 ejes, es más importante. Todos ellos tienen que confluir en un impulso a las escuelas normales. La evaluación y la mejora continua, lo decía el maestro López Portillo, estamos llenos de evaluación. Es muy curioso, hace algunos años la sociedad le demandaba a nuestro país que requeríamos datos para la evaluación, ¿no? Hoy tenemos una lucha enorme porque nos dicen que estamos ya con los datos en la evaluación, pero que no estamos haciendo nada con ellos, porque la sociedad siente que no estamos cambiando a la velocidad que ellos requieren y no podrá ser, todavía no adquirimos la velocidad que nos está demandando esta etapa histórica del mundo de cambios a una velocidad infinita. Si estuviéramos hoy en una conferencia de tecnología, seguramente les podría decir en un dato el número de conocimientos que se producen por día mundialmente, y es aterrador. Uno dice, cambien por favor la pantalla porque jamás podríamos ni siquiera leer lo que está sucediendo en el contexto internacional. Entonces, eso hace que la sociedad se angustie y nos esté demandando continuamente que aceleremos la velocidad para cambiar y mejorar. Y nosotros tendremos que buscar acelerarla sin perder el ritmo y la ecuanimidad para estar seguros de que cambiamos hacia allá de manera acertada. El fortalecimiento de la infraestructura, yo diría que en eso podríamos decir que se han venido trabajando ya los 12 años en el que se trabajó alrededor del proyecto de transformación y fortalecimiento de la educación normal, y más enérgicamente desde el 2005 cuando se creó, se transformó el PROMIN en el PEP, y ahí hemos tenido un capítulo que resume el subsecretario, el doctor Tuirán, como hemos dado a las normales más de 1,000 millones de pesos, yo le digo, sí, lástima que nos faltan como 10 veces más que eso, ¿sí? Y el desarrollo o el desempeño de los estudiantes, ¿no? Y la dejamos al final para no perder este foco de que ese es el foco que debe capturar nuestra atención. Si todo lo demás lo hacemos,
pero los resultados con los estudiantes no cambian, no habremos dejado tranquilo a nadie socialmente. Alrededor de la planeación, voy a pasar muy rápido en esas transparencias y no las van a lograr leer. La gran preocupación es lo que hace que el grupo de trabajo se una. Es decir, salimos en la prensa violentamente diciendo hay más egresados que lo que la sociedad está demandando de maestros. Y hemos oído hablar 30 veces cada vez que reflexionamos sobre las escuelas normales, que el crecimiento fue enorme y no hemos podido contenerlo. Lástima que la gente no estudie y hable tan sencillamente. Ha habido dos momentos de decrecimiento, el de 1984, donde prácticamente casi llegamos a crecimiento cero, caímos en lo negativo, cuando cambia realmente la educación normal del nivel medio técnico a la educación superior. Y volvió a repuntear nuevamente todos nuestros programas educativos, volvimos a tener un crecimiento acelerado a finales de los 90s, y yo diría que del 2005 para acá vamos decreciendo otra vez, pero yo diría que de manera más estable. Hoy tenemos una matrícula de alrededor de 130,000, y digo alrededor, estamos tantito abajo de los 130,000 estudiantes, estamos egresando 23,000 estudiantes anualmente en 6 carreras que hoy se imparten alrededor de la educación normal. Habrá que tener mucho cuidado porque ya llevamos 2 entidades federativas donde este control de matrícula provocó que hoy tengamos que estar viendo cómo regularizamos en una entidad federativa a más de 1,000 docentes que hubo que contratar en primaria que no tenían la formación de profesores en primaria. Entonces, hace poquito estuve con el grupo de trabajo del examen de ingreso y les pedía que seamos serios, que estudiemos a fondo de veras, a fondo, numéricamente, y me ofrecí al Estado que quiera en acompañarlo, en asesorarlo. Tenemos un grupo técnico interesante para que se vea el número de jubilaciones y pensiones que tenemos por carrera y entonces podamos de veras planear a 4 años de qué orden deberá de ser nuestra matrícula, ¿sí? Siempre un poquito más arriba, aunque tienen fama de que el 100% de los chicos egresan, absoluta mentira, andamos abajo del 80% de egresión, que es excelente en términos de resultados de egreso. Lo que pasa es que compensamos con las particulares, entonces siempre damos la impresión de que logramos el 100% de eficiencia terminal. No hay tal cosa. Más o menos andamos en el 82% de eficiencia terminal promedio nacional, pero se compensa y aparecemos como el 100%. Entonces podemos planear bien si hay la voluntad de hacerlo. Esto es exterior a nosotros. Entonces la obligación de las escuelas normales de tener un diálogo intenso con educación básica, aquí se vuelve a manifestar. No se trata de reclamar, no se trata de pedir mayores espacios, se trata de buscar, dándonos la mano, el número de espacios y las áreas pertinentes. Hoy estamos tan comprometidos con elevar la calidad y de caminar de manera tendida con uno de los principios que planteamos en nuestro desarrollo curricular de continuidad entre la licenciatura y el posgrado, que no tendremos miedo si un año nuestro grupo es pequeño o si un año nuestro grupo no existe y el año que entra tenemos que volver a poner una generación de 30. Pero lo que sí estamos casados es con tener una planeación que efectivamente redunde en que el Estado tenga menores dificultades, porque somos parte de él. El otro asunto es la regulación de las escuelas particulares. ¿La regulación en qué sentido? ¿Que haya más o menos? Yo digo no, es muy sencillo, o sea, eso está establecido por la Ley General de Educación, es un derecho de los particulares y es una obligación nuestra atenderlo. Lo que no puede suceder es que los resultados de los estudiantes sean tan contrastantes. Es decir, ¿y qué quiero decir con eso? Que si tenemos un índice de aprobación, en el caso de preescolar, por ejemplo, este año, del 67% o 68% en nuestro examen
de general de conocimientos en el 8º semestre, el índice de satisfactorio, no le llaman de aprobación, pero es equivalente a aprobación, en el caso de las particulares esté abajo del 40%. O que tengamos escuelas en las que hoy, porque es público, cualquiera puede entrar a esas bases de datos, se presenten los estudiantes de esa escuela y ninguno acredite el examen de ingreso al servicio. Sé que ese no es el problema de Sinaloa, pero es el problema de Normales, y Normales somos todos.